Bueno, estamos listos. Vamos, vamos a comenzar con el desarrollo teórico, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla también. Mm, Acá. Voy a hacer un poco de cosas, porque si no, se me dificulta acá. Si no, no me va a andar bien el internet. Bien. Eh, Vieron que les dije, estoy con el internet medio inestable, me dice acá un cartelito, así que para no tener problemas, vamos a entender. Bien, eh, vamos a comenzar o vamos a seguir un poco trabajando todo lo que tiene que ver con la variable de cultura organizacional, ¿sí? Em, Todo lo que tiene que ver con esta variable de cultura organizacional, que es la que vamos a comenzar a trabajar ahora, ¿sí? Ay, espera que voy a poner más grande. Ahí está. Ahí. Bueno, cuando hablamos de la cultura organizacional, hablamos de todo lo que tiene que ver con este conjunto de valores, creencias, comportamientos compartidos que trabajan o que definen quién es la organización, definen la identidad de la organizacional. Eh, Como les dice ahí, comprenderla es fundamental para el éxito empresarial. Saber quién somos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, y a la vez compartir e inspirar a los otros, tiene que ver con parte de lo que es la cultura organizacional. Es trabajar desde esa mirada, trabajar desde lo que tiene que ver con el pensarnos como dentro de una cultura organizacional. Ustedes saben que a mí me gusta decir siempre que la cultura para mí es todo, porque en base a esa forma de ser de la organización que decimos que es la cultura, se van trabajando muchos factores y todo lo que tiene que ver con las dinámicas que hay dentro de la organización, ¿sí? Seleccionamos, medimos desempeño, evaluamos clima, todo también en función de la cultura, el tipo de cultura que tengamos, por esta forma de ser, esta razón de ser de la organización que nos lleva a pensar y a decir qué tipo de organización es. ¿Sí? Nosotros por ahí vemos comportamientos de las personas dentro de las organizaciones que nos hacen pensar qué tipo de cultura podemos encontrar ahí, pero seguimos pensando en comportamientos individuales que a su vez en grupo forman lo que es la cultura, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en estos conceptos organizacionales y tratar de ver de qué manera todos eso vamos trabajando y pensando en cómo esta cultura puede trabajar fuertemente en lo que es la imagen y cómo esa imagen puede producir distintas sensaciones o distintos mensajes dentro de las personas. Primero empezamos hablando de una definición de cultura, ¿sí? Y tenemos acá una definición que nos da Leonor Gómez Cabranes, que ustedes también van a encontrar ahí en el apunte, que les dice que la cultura es un proceso histórico de construcción social del sistema de significados vinculados a través de signos y símbolos que al ser asimilados inciden de modo operativo en la vida cotidiana. Moldea la conducta, le da forma peculiar y una identidad a la vida de los individuos, ¿sí? Acá cuando nosotros empezamos a pensarnos en una cultura, según lo que nos dice Gómez Cabranes, tiene que ver con ese proceso de construcción, o sea, algo que se fue construyendo a través del tiempo, a través del ciclo de vida de una organización. Todo lo que esa organización a lo largo de su historia, con sus crisis, con sus triunfos, con todo lo que viene conllevado dentro de la vida de esa organización, va formando signos y símbolos,
¿sí? A lo largo de todo ese camino. Que esos signos y símbolos son los que más adelante se van transformando en formas de ser o formas de trabajo de la vida diaria. ¿Sí? Y todos esos signos, símbolos y formas de trabajo van moldeando también a las personas que están dentro de esa organización y a la vez influyen en su individualidad y en su identidad también. Esta identidad de personas que trabajan en función de esta organización, que nos ponemos la camiseta de esta organización. Entonces, cuando Gómez Cabral nos habla de cultura, también nos habla de la evolución a lo largo del tiempo. Cuando nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver con que vamos a comenzar a trabajar para prepararnos para nuestro trabajo final de cátedra, vamos a ver que cuando hablamos de cultura y en este desarrollo, tenemos que poner siempre especial hincapié también a todo lo que tiene que ver con lo histórico, con lo que ya pasó, con la historia de vida de esa organización. ¿Y cómo podemos analizar esto? A través de documentos, a través de historias, leyendas que nos cuentan las personas que forman parte de la organización, ¿no? Entonces, como les dice ahí, la definición permite comprender la cultura organizacional como un fenómeno dinámico que se construye colectivamente a través del tiempo, ¿sí? Y empezamos a pensar en palabras claves eh, como esto que les dije, hablar de los procesos históricos, hablar de los sistemas de significados, signos, símbolos, y una identidad colectiva, que a su vez moldea moldea lo que es la conducta de las personas, ¿no? Dentro de todo esto, nos dice Gómez Cabral, es que todo esto que nosotros nos trae aparejado y que nos permite pensar en cierta manera en lo que es cultura, tiene que ver con esta forma en la cual nosotros percibimos o trabajamos desde lo que impacta a las conductas de las personas. Después tenemos una definición que ya la vinimos viendo y la vinimos trabajando hace un tiempo atrás también, que es esta de Edgar Schein, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta ya es como que es la más común, o la que más vimos, más trabajamos en este tiempo, que nos habla de que la cultura es un patrón de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo, por un grupo dado, al ir aprendiendo a enfrentarse a sus problemas de adaptación externa e integración interna, ¿sí? Acá en este concepto, que lo vimos un poco cuando vimos todo lo que es la parte de personaje simbólico en teorías de la personalidad, vemos cómo Hay nos habla de este patrón de presunciones básicas, ¿sí? Cuando habla de estas presunciones básicas, habla de lo inconsciente que queda implantado en la persona y que se va desarrollando a través de su vida organizacional. ¿Por qué? Porque le sirvió para poder trabajar con su adaptación externa y con su integración interna, ¿sí? Entonces ahí les dice, estas presunciones han funcionado lo suficientemente bien como para ser consideradas válidas y por tanto ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir, ¿sí? Todo esto, la forma en la que resolvimos una crisis o una situación problemática en mi organización, una vez que me sirve una vez, trato de aplicarla muchas veces siempre para resolver alguna situación parecida. Y así se va implantando y va quedando como que es la forma correcta de hacer las cosas, ¿sí? La forma correcta de percibir, sentir y pensar, ¿sí? Pensar en presunciones básicas, adaptación externa, integración interna, aprendizaje grupal y enseñanza organizacional. Pensar en estos patrones como la dinámica de la organización para Shane, perdón, la dinámica de la cultura organizacional para Shane, como es la integración interna y la adaptación externa. Esperen.
Ay, me tengo que salir porque si no, recuerden que no los veo y escucho que alguien viene. Entonces, cuando Jane nos habla de esto, nos habla a través de las distintas dimensiones de análisis. Esto también lo vimos un poco, ¿no? Cuando vimos que para analizar la cultura, para poder trabajar la cultura, no sé si se acuerdan de esta parte, pero lo vimos en teorías de la personalidad, cuando trabajábamos con la cultura y el personaje simbólico, cuando veíamos que ciertas formas de ser del líder podían impactar en la cultura y hacía que sean medias parecidas, ¿no? Por eso cuando yo voy a trabajar cultura, voy y hago primero que nada una entrevista con quien consideramos que es el líder. Muchas veces vamos con el jefe, y al paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que el jefe no es el líder, que hay una personalidad más fuerte que emerge, entonces vamos con esa persona, ¿no? Eso es lo que hablamos también desde un nivel 1, ¿sí? Porque según Shane, esta cultura organizacional se la puede mirar desde 3 dimensiones o desde 3 niveles. Un nivel 1 que tiene que ver con los artefactos, le llama él, ¿sí? Y eso es fácil de ver a través de la observación directa porque tiene que ver con lo consciente, ¿sí? Entonces todo lo que está en el nivel 1, que son los artefactos, estamos relacionados con lo que yo veo cuando voy a la organización, lo que yo veo, lo que yo escucho, ¿sí? Pero no lo llego a inferir, sino simplemente lo veo. En un nivel 2 ya empezamos a hablar de una observación más indirecta. Pero sigue siendo en cierta forma consciente. En el nivel 2, dice Jane, están los valores, ¿sí? Los valores que si bien yo no los puedo ver como a simple vista, pero sí los puedo inferir, o sí los puedo llegar a ver escritos en un manual, escrito en alguna norma, escrito en algún documento. Ese es el nivel 2. Y después está en un nivel 3, que son las presunciones básicas, donde la observación tiene que ser indirecta, porque no hay un acceso consciente a eso, ni siquiera la misma persona, el mismo individuo dentro de la organización, es consciente de lo que está pasando, ¿sí? Él mecánicamente lleva adelante un trabajo y nunca se pregunta el por qué, ni tampoco contraría lo que él le dice. ¿Por qué? Porque las cosas siempre se hicieron así. Y esos implantes quedan en nuestra cabeza y son los que son más difíciles de cambiar cuando nosotros tenemos que ir a gestionar un cambio, ¿sí? Entonces, este nivel 3 habla de lo que es el acceso más inconsciente a la conciencia y qué es lo que hace que, eh, lo que nos habla de lo que es cultura para Shane. Es el nivel 3 que está tan difícil de acceder, ¿sí? Entonces acá empieza, como les digo, los distintos niveles de los que cuales nos habla Edgar Schein. En el nivel 1, de observación directa, pero de acceso consciente, Schein nos habla de qué es lo que más se ve de la cultura. ¿Vieron cuando hacen el dibujito del iceberg? Es lo que está por encima del iceberg, ¿sí? Lo que se puede ver. Tiene que ver con los artefactos. Él también le llama a este nivel 1 los artefactos. Tiene que ver con los artefactos físicos, el mobiliario, la decoración, la distribución del espacio, lo que yo veo cuando llego a la organización. También tiene que ver con la tecnología, qué herramientas utilizan, los sistemas, los procesos. Tienen que ver con las formas lingüísticas o el lenguaje, que es la terminología, la jerga, las formas que tienen de comunicarse. Van a ver que hay organizaciones que tienen su propio lenguaje y que por ahí quien viene de afuera le es difícil poder saber de qué están hablando. ¿Por qué? Porque hay una jerga, una manera de hablarse, una manera de dirigirse que tiene que ver con la vida diaria del trabajo dentro de la organización, ¿sí? Y muchas cosas no llegamos a comprender, como lo mismo la terminología que pueden llegar a utilizar, ¿sí? Y eso por ahí cuesta un poco para quienes son los nuevos integrantes de la organización, poder conocerlos y poder saber de qué están hablando, ¿sí? Por más que muchas veces seamos profesionales de lo mismo.
Nos cuesta adaptarnos cuando recién llegamos a conocer estos lenguajes, por más que ya nosotros seamos profesionales. Como les digo, por ahí el lenguaje de los médicos, muchas veces su manera de hablar, porque hablan de determinadas patologías que tienen un lenguaje técnico que nosotros que venimos de afuera no lo sabemos, no lo conocemos, ¿no? Eso es, por ejemplo, una forma lingüística dentro de un lugar y que hace a un nivel 1. También tiene que ver con el espacio físico, ¿sí? La arquitectura, la disposición de las oficinas, el, todo esto, ¿no? Muchas veces, siempre cuando estamos acá, me gusta decirle, contar a los chicos que nosotros estamos acá, cuando tenemos clase, en un módulo 5, un aula que estamos todos a la par, ¿sí? El profe y los estudiantes, pero hay aulas donde el profe está como arriba de una tarima, por decirlo, un escenario, ¿sí? Para marcar la diferencia entre quien enseña y quien recibe el conocimiento, ¿no? Todo eso también. Hay organizaciones donde van a ver que el escritorio más lindo, más grande y todo lo tiene el jefe, ¿sí? Todo eso también forma parte de la cultura y también son cosas que nosotros tenemos que aprender a ver, ¿sí? Lo que se ve, se oye y se siente cuando uno se encuentra con un nuevo grupo, con una cultura desconocida para él, ¿sí? Todo eso que vaya a pasar cuando yo vaya a poder tomar contacto con la organización y empiece a ver todas estas cosas, todo esto que me está mostrando una forma de ser de la organización en función de lo que se puede ver, ¿sí? Que está dentro de un nivel 1 que nos dice Shane. Según Gómez Cabranes, Leonor, ella también habla más o menos de lo mismo, ¿sí? Y ella cuando habla de un nivel 1 y siendo un paralelismo con lo de Shane, también nos habla de los objetos simbólicos, de las formas lingüísticas, de los héroes o personajes simbólicos, de las acciones simbólicas. Recuerden que también Shane habla en un nivel 1 del personaje simbólico que estudiamos en teorías de la personalidad. Esa persona cuya forma de ser o manera de trabajar en esa organización va a contagiar a los demás. Ese es el personaje simbólico, ¿no? Lo mismo para Gómez Cabranes, cuando habla de los objetos simbólicos, tiene que ver con esto que decía Shane de los artefactos, la vestimenta, la decoración, los escenarios, los lugares físicos, las formas lingüísticas, todo lo que tiene que ver con la jerga, los mitos, las leyendas, todo lo que se va diciendo más allá de la forma de hablar en sí del personaje simbólico, los héroes o los personajes simbólicos que son los que representan los valores de esa cultura y por ende son los que conquistan a las personas dentro de esas culturas. Las acciones simbólicas, todo lo que se lleve adelante dentro de ese nivel 1, como ritos, ceremonias, tradiciones. Vieron que en muchos lugares se festejan los cumpleaños, se reúne el grupo, se festeja un cumpleaños, se trabaja, o muchos lugares juntan los cumpleaños de todo el mes y se festeja un solo día, ¿sí? Eso son tradiciones, ceremonias que tienen que ver con la cultura organizacional y con lo que esa organización tiene para poder trabajar en ese momento, cosas que nosotros vamos a ir a ver y que quizás no le encontremos sentidos en una primera observación, ¿sí? Pero después, a lo largo del tiempo, le vamos dando su sentido. Porque recuerden que nosotros vemos todo esto conceptual para poder después hacer un diagnóstico de eso que estamos viendo, ¿no? Entonces acá donde yo empiezo a ver bien y a pensar desde ese lugar, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo hacia la cultura o hace más bien al clima, que muchas veces, ¿se acuerdan que yo les contaba muchas veces hay situaciones que nos hacen pensar en que estamos viendo cultura y sin embargo estamos viendo clima organizacional y no es la cultura es lo que
perdura con el tiempo y está muy arraigado a lo inconsciente, ¿sí? Después, Edgar Schein nos habla de un nivel número 2. En el nivel número 2 están todo lo que tiene que ver con los valores y las creencias compartidas, ¿sí? Acá ya se empieza a ver, esto es algo que lo podemos llegar a ver, como les dije recién, plasmado en alguna norma, en algún organigrama, en lo que nosotros podamos ver, lo podemos ver, pero tiene también una raíz más inconsciente, aunque no es difícil de llegar a ello, ¿no? Estos valores tienen que ver con esto que yo les decía hace un rato, como una solución ha servido a un problema del grupo, siempre se va a trabajar en función de esa mirada, ¿no? Todos creemos en ese valor como algo que nos guía, algo que nos lleva, que nos permite conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Estos valores representan creencias compartidas que guían el comportamiento organizacional. Algunos son conscientes y se expresan abiertamente en la filosofía. Cuando vamos y trabajamos con la misión, la visión, los valores compartidos que hay en las organizaciones y que están escritos, esos están en función de estos valores, ¿sí? Entonces acá hay una conjunción entre los valores organizacionales también y los valores individuales, ¿sí? Y cómo esos valores individuales y valores organizacionales pueden trabajarse y hacer que día a día sea más fácil poder trabajar dentro de estas organizaciones, ¿sí? Y tiene mucho que ver también con este nivel 1, ¿sí? Porque muchas cosas que hacemos en un nivel 1 se apoyan, digamos, conceptualmente o éticamente en los valores y las creencias de ese nivel 2, ¿sí? O sea, yo veo algo en el nivel 1 y hay un porqué, y ese porqué está en ese nivel 2, ¿sí? En ese nivel 2 que son los valores y las creencias, ¿sí? Como así también otros valores que pueda llegar a tener la organización y que hace que se practique día a día, que queramos que todos lo sepan y los trabajen también. Eso en el nivel 2 según Shane. Según Gómez Cabranes también más o menos es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con estos objetos, podemos decir, o dimensiones que se pueden analizar de manera directa, pero a la vez son, eh, son de observación indirecta. O sea, no lo vemos a los valores cuando los veo caminando, sino que tienen que ver con estas normas, como yo les dije, las reglas que guían el comportamiento, manuales, políticas y demás que yo puedo encontrar, estructuras que yo puedo encontrar dentro de una organización que tiene que ver con las creencias compartidas, con todo lo que se viene trabajando en ese nivel 1, ¿sí? Para Gómez Cabranes, este nivel 2, estos valores, son los que orientan las decisiones y las acciones de los grupos, ¿sí? A diferencia de los artefactos, no los vemos fácilmente, como cuando yo voy y apenas los veo, no veo un valor, sino que lo infiero, ¿sí? Pero en esa inferencia yo tengo que saber qué voy a preguntar para ver si eso que estoy viendo en ese nivel 1 tiene su porqué en el nivel 2. O si no tiene ese porqué en el nivel 2, ya tengo que empezar a pensar que se trata de una presunción básica, que ya es netamente inconsciente, ¿sí? Y viene este nivel 3, que como les dije, son las presunciones básicas para Shane, que son estas creencias firmemente arraigadas, ¿sí? Difíciles de ver y difíciles de poder llegar a ellas, ¿sí? Por eso les dice acá, esto también un poco como que ya vimos algo de esto, son creencias inconscientes, ¿sí? No nos damos cuenta de que estamos trabajando así porque lo hacemos mecánicamente, porque estamos acostumbrados a hacerlo así.
nosotros sabemos cómo se tiene que hacer una tarea, entonces, ¿por qué? Porque la vengo haciendo hace 10 años, entonces yo ya siento que tengo todo el conocimiento suficiente para poder llevarla adelante, ¿no? Eh, estas presunciones básicas son como una forma de mirar la vida dentro de la organización, ¿sí? Y son las más difíciles de cambiar, las más difíciles de desarraigar. ¿Por qué? Porque tienen siempre un mecanismo de defensa que las contiene, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando vamos a trabajar la gestión del cambio de cultura nos lleva muchísimos años poder llegar hasta esas presunciones básicas inconscientes, ¿no? Porque han sido a lo largo de los años, con ese proceso histórico que nos habla Gómez Cabrales, han sido aceptadas para ser trabajadas de esa manera, ¿sí? Las presunciones básicas han llegado a ser tan admitidas que pocas son las variaciones que pueden hallarse en una unidad cultural, nos dice Edgar Schein. ¿Cuáles son sus características? Son invisibles y operan de forma automática. Esto que yo les dije, no nos damos cuenta y terminamos haciendo lo que toda la organización hace o lo que venimos haciendo siempre. Extremadamente difíciles de cambiar o de modificar. Muy difícil que podamos cambiarlas de un año al otro. Probablemente para poder cambiar lo que es una forma de ser, porque esto tiene que ver con la forma de ser y lo que la organización realmente piensa y por ende cómo actúa, eh, está muy, muy arraigado, ¿sí? Pueden generar contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, lo que les digo, ¿sí? Muchas veces vamos con un proceso de cambio, pero a la vez vemos que a lo largo del tiempo ese proceso de cambio no se llega a terminar, no se llega a fortalecer, porque con el tiempo va haciendo que esos mecanismos inconscientes afloren y hagan que no pueda llevar adelante lo que el cambio me dice, ¿no? Lo que ese cambio dice. Definen la realidad percibida por el grupo, ¿sí? Es la que muestra cómo es la realidad percibida por ese grupo, ¿sí? Bueno, acá un poco lo que dice Gómez Cabral y lo que dice Shane, que habla de ese proceso histórico y social, y Shane dice que habla del aprendizaje grupal y las presunciones, los niveles, los símbolos, los valores, las creencias, los artefactos, los valores, las presunciones básicas. Los elementos, los objetos simbólicos, las formas lingüísticas, los eres, las acciones. Lo mismo también Shane, si vamos al paralelismo, conductas visibles, creencias conscientes, supuestos inconscientes. El enfoque, según Gómez Cabral, es estos significados compartidos y la identidad colectiva, y lo que nos dice Shane, la adaptación externa y la integración interna, como formas o dimensiones que hacen a la cultura de la organización. Bueno, los efectos de la cultura tienen que ver con este impacto en la estrategia de la empresa, ¿sí? De qué manera, cuando nosotros trabajamos fuertemente en una cultura basada en valores, en desempeños, en mediciones, etcétera, va a impactar fuertemente en esa estrategia empresarial y por ende va a ser más llevadero poder trabajar, poder conseguir los objetivos empresariales también, ¿no? Organizacionales también. Bueno, la adopción de nuevas tecnologías, relaciones intergrupales, dinámicas con reuniones, niveles de productividad, de esa forma se va a cambiar la cultura y se va a poder trabajar desde otra mirada. Esto, como les digo, esto lleva mucho tiempo, no es que yo voy y puedo trabajar, por ejemplo. Hay organizaciones donde nunca o muy pocas veces se reúnen a planificar todos en equipo, sino cada área hace lo suyo.
vamos a implantar una cultura de autoevaluación de las organizaciones y que puedan hacer planificaciones en conjunto todas las áreas. No lo podemos lograr desde 2022, más o menos estamos trabajando con lo mismo. No se reúnen, no planifican, no se comunican, por ende, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando por esto que yo les digo muchas veces también. La cultura es como ese pegamento, ¿sí? Que hace que todos nos mantengamos unidos también frente a una determinada amenaza o frente a algún determinado problema. Cuando la cultura no está trabajada, no está en cierta forma, o es una cultura que de una organización antirrequerida o paranoigénica, ahí es donde estamos en problemas, ¿no? Donde tenemos que empezar a trabajar y a buscar la forma en la cual podemos llegar a conseguir todos estos efectos de la cultura que necesitamos para poder trabajar, ¿sí? Bueno, según Shane, que es el autor que nosotros vamos a trabajar, esta cultura está formada por dos dilemas, un dilema externo o dilema de adaptación externa y un dilema interno o dilema de integración interna, ¿sí? Esto puede llegar a ser una pregunta parcial, ¿cuáles son los dilemas de la cultura? Adaptación externa e integración interna. Estos dilemas, nos dice Jane, tienen que ver con de qué manera la organización puede trabajar esas culturas y los pueden llegar a conseguir sus objetivos a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando habla de la adaptación externa, tiene que ver con qué nos hace a nosotros fuertes para poder hacerle frente a un contexto turbulento, por así decirlo, ¿no? Entonces, como les dice ahí, tienen que ver con aspectos fundamentales como la misión, ¿sí? Que tiene que ver con la razón de ser de la organización, las metas, los objetivos que nosotros queremos alcanzar y los medios y los recursos que vamos a utilizar para ello, ¿sí? Escritos, explicitados, comunicados para todos, para que puedan trabajarse en cierta forma con esta misión, metas y medios, esté bien explicitado para que las personas puedan adaptarse a todo este objetivo organizacional y se dé ese consenso grupal, ¿sí? Y así poder hacer frente a ese contexto social, económico, tecnológico que nos rodea, ¿sí? Y después están los dilemas internos, ¿no? Que tienen que ver con estos lenguajes comunes o estas formas que nosotros tenemos de poder trabajar dentro de nuestro grupo, ¿sí? Tiene que ver, nos van a servir para integrarnos internamente, ¿sí? Es aquello que hace que nosotros podamos todos los días trabajar con este grupo de personas, con estas mismas personas, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con la cultura y con la forma en la cual se trabaja la cultura, ¿no? Por eso el dilema interno nos habla de el lenguaje en común, la comunicación efectiva, los límites grupales, ¿sí? Las recompensas, los castigos, los sistemas de reconocimiento, ¿sí? Todo lo que me va a servir para poder juntar a toda esta gente de manera que se integre y que calme sus ansiedades frente a algo nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que decimos, el lenguaje común, la comunicación, los límites, el poder, todo eso le va a servir a la persona también para poder bajar su ansiedad frente a alguna situación imprevista que se presente dentro de la organización. Se va a sentir contenido, se va a sentir que forma parte del grupo, que forma parte del equipo, ¿sí? Eso tiene que ver con esos dilemas internos, ¿sí? Bueno, como dijimos recién, esto es lo mismo. Cuando hablamos de los problemas de adaptación externa, encontramos la misión y la estrategia, las metas, los medios, las mediciones, las correcciones, ¿sí?
Para todo esto nos sirve la cultura. Cuando hablamos de la integración interna, hablamos de un lenguaje común, de los límites grupales, del poder y la jerarquía, de la amistad, la intimidad, la recompensa, los castigos, la ideología y la religión, ¿sí? Todo lo que sirve para poder unirnos como equipo, ¿sí? Mientras que el otro nos habla también más de, como les decía recién, de este consenso organizacional, lo que nos une como organización, esto de hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, día a día, qué vamos trabajando, cómo nos medimos, qué podemos ir corrigiendo a lo largo de nuestro transitar dentro de las organizaciones. Lo mismo pasa para la integración interna, que nos hace que seamos todos iguales, un lenguaje común, los límites que podamos establecer, los poderes, las jerarquías claras, todo, cada una de estas dimensiones también claras para poder operar dentro de lo que es esta integración interna, ¿sí? Y fundamental para poder trabajar con esto, tomamos acá otro autor, que es Robert de Boer, que nos habla de los dilemas que hay dentro de las organizaciones y la forma en la cual se van resolviendo, ¿sí? Robert de Boer lo que hace es un poco trabajar con un psicoanálisis organizacional, dice él, psicoanálisis de las organizaciones, ¿no? Entonces él dice que nos habla otra vez tomando los dilemas de Shane, pensando en cuanto a lo que es la adaptación externa y la integración interna, pensando en que con esta adaptación externa la organización debe responder siempre a todo lo que viene del entorno. Entonces, establece metas, estrategias y demás. Y para la integración interna, a su vez, debe crear mecanismos que le sirvan para cohesionar a sus miembros, para poder trabajar con esos miembros. Entonces, de estas dos formas de poder, de estas dos formas en las cuales los grupos trabajan dentro de una cultura organizacional, él dice que hay dos formas de enfrentar o de afrontar estos dilemas, ¿sí? Dos formas de trabajar, supongamos, ¿no? Uno es el grupo de trabajo, racional, cooperativo y orientado a objetivos. Y otro es lo que él llama el grupo de supuestos básicos, ¿sí? Donde el grupo deja de ser un grupo de trabajo y pasa a ser un grupo de supuestos, ¿sí? ¿Por qué pasa a ser un grupo de supuestos básicos? Porque al igual que en el nivel 3 de Shane, que nos habla de ese nivel 3 de supuestos básicos que tiene que ver con lo inconsciente, lo mismo pasa con el grupo, ¿sí? Dice Bort, cuando al grupo tiene que trabajar en cultura a través de la adaptación externa y de la integración interna, se divide en dos formas. Grupo de trabajo, el que hace efectivamente el trabajo. Estamos acá para trabajar en función de los objetivos y trabajamos. O se transforma en un grupo de supuestos básicos. En este grupo de supuestos básicos entra todo lo que es lo emocional, la resistencia al cambio, el liderazgo simbólico, ¿sí? Porque cuando empieza a ser un grupo de supuestos, ya el grupo empieza a tener conductas inconscientes, ¿sí? Y él habla de varios tipos de grupos de supuestos que ya los vamos a ver. Pero yo les diría, por ejemplo, grupo de trabajo es cuando nos reunimos y tratamos de terminar el práctico. Grupo de supuestos se vuelve cuando nos reunimos y nos reunimos 3 horas y media hora hacemos el práctico y 2 horas y media charlamos de nuestra vida, hacemos la catarsis, Ahí el grupo ya dejó de ser un grupo de trabajo y pasó a ser un grupo de supuestos, ¿sí? Eso es lo que nos dice Robert de Boer, ¿sí? Cómo al enfrentar estos dilemas de la cultura, el grupo también va transformándose. Entonces, lo que les dije recién, el grupo de trabajo tiene un objetivo claro, definido, hay una cooperación mutua, está basado en la realidad, tenemos métodos para resolver esto que estamos trabajando y pensamos en los resultados. Nos reunimos como grupo de trabajo y terminamos nuestro trabajo. Puede ser que en un grupo de trabajo
en un momento, o puede ser que el grupo en un momento sea un grupo de trabajo y en otros momentos sea grupo de supuestos, sí, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a las organizaciones y podamos observar el grupo, tratemos de ver qué tipo de grupo es o en qué instancia del trabajo en grupo está. ¿Es ese grupo de trabajo que trabaja en función de las metas o es ese grupo de supuestos? ¿Sí? Donde aparecen las emociones, donde no hay un foco claro, donde hay mucha emoción y predomina la emoción, donde hay un líder que es simbólico pero no es funcional, no es el que delega las tareas y que determina quién hace, hay mucha resistencia al cambio, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en todos los lugares, en todas las organizaciones, y por eso les digo, es como nosotros cuando nos juntamos a hacer un práctico, ¿sí? Hacemos media hora un grupo de trabajo y 2 horas un grupo de supuesto, ¿sí? Es, es, es lo que vamos a encontrar en las organizaciones, ¿sí? Dentro de esos grupos de supuestos básicos, a su vez se dividen en grupo o supuesto básico de dependencia, de esperanza o de ataque al fuga, de ataque o fuga, ¿sí? Supuesto básico de dependencia, supuesto básico de esperanza, supuesto básico de ataque y fuga. Este quedó re chiquitito, no se ve nada. A ver si lo agrandamos. Eh, el grupo de trabajo y... pero no dice... No, espera. Bueno, les digo así porque no lo tengo escrito. El grupo de supuestos básicos de dependencia es cuando todos dependemos de un líder, ¿sí? Dependemos de que este líder sea quien tome las decisiones, ¿sí? Y empezamos a decir, yo no presento el práctico porque sabe, profe, que la coordinadora de mi práctico no estaba y todos le echamos la culpa a uno, ¿sí? A un X, ¿sí? Esa es la dependencia. El otro supuesto básico tiene que ver con la esperanza, es como la llegada de un ser superior que nos resuelve este práctico, entonces mientras tanto seguimos la catarsis porque estamos esperando que de alguna manera eh, alguien aparezca y nos resuelve esto, ¿sí? Y el grupo de ataque-fuga también tiene que ver cuando yo no me quiero concentrar en esa tarea, busco otros chivos expiatorios para poder salirme de lo que sería esa tarea, ¿sí? Prácticamente son las formas en las que tenemos de trabajar. Dentro, cuando hablamos del grupo de trabajo y el grupo de supuesto, vemos que son algunas preguntas para reflexión en organización. ¿Sí? Toda dependencia es irracional, no necesariamente. La dependencia puede ser funcional cuando se basa en reconocer la experiencia y la autoridad legítima de otro. Cuando esperamos que ese otro me dé la respuesta, tiene que ver también no es irracional porque yo estoy siendo consciente de eso, que estoy dejando que el otro me resuelva. Toda esperanza es irracional. La esperanza orientada hacia metas alcanzables y básicas en evidencia puede ser un motor de cambio positivo. Todo ataque o fuga es irracional. Las respuestas defensivas pueden ser adaptativas ante amenazas reales. El problema surge cuando se activan sin fundamento. Todo método lógico es racional. No siempre un método puede ser lógico, pero basarse en premisas falsas o ignorar factores emocionales y contextuales importantes, ¿sí? Es como les digo yo, muchas veces nosotros tenemos ciertos supuestos donde nos cruzan nuestras emociones cuando estamos trabajando en grupo, entonces ahí es donde pasamos a hacer este grupo de supuestos, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer, este era para acá. Con cultura, ni una... No, esto no lo vamos a hacer. No. Es pensar en estos grupos de supuestos como lo que nos sirve para poder
apartarnos de esa realidad en un momento determinado que no estamos trabajando, haciendo un grupo de trabajo, ¿sí? Yo puedo estar en mi oficina en un momento trabajando porque tengo que presentar un informe, entonces con mi equipo todos nos abocamos a hacer ese trabajo, todos nos abocamos a poder resolver eso. Puede ser que esté en mi oficina porque no tengo nada que hacer, o tengo que hacer y le estoy esquivando a eso, que es un fuga, ¿sí? Cuando digo, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, me voy a quedar acá conversando y empiezo, qué sé yo, a querer a otro, ¿sí? Eso es fuga, ¿sí? Porque puede ser que sea de ataque fuga porque esté hablando mal de otro grupo, pero mientras tanto me estoy fugando de hacer la tarea que estoy haciendo. Entonces paso a ser paso de ser un grupo de trabajo a un grupo de supuesto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces de día. Vamos a dejar hasta acá. Bien, eso en función de lo que tenemos que saber acerca de lo que es la cultura organizacional en sí, la cultura y el grupo. Un poco empezando ya a trabajar o interiorizándonos en todo lo que tiene que ver con esta nueva forma que tenemos nosotros de mirar las organizaciones, estas nuevas formas que tenemos de mirar los grupos dentro de las organizaciones también y de la forma en que esos grupos van trabajando y hacen que se sigan. Ya prometo quedarme sentada acá y subir todo. Esta no, porque estas se demoran en mandarme. ¿Sí? Eh, Bueno, y como les decía, cuando trabajamos con lo que son los grupos de la cultura, es importante también que los aprendamos a observar en sus tres niveles, por así decirlo, ¿sí? En lo observable, en los valores y también en sus supuestos básicos. Porque los grupos son los que forman la cultura y son los que empujan o destruyen una cultura, ¿sí? Cuando trabajamos en procesos de cambio, trabajamos mucho con los grupos porque evidentemente si tenemos, no sé, una organización de 600 personas, no trabajamos con las 600, pero sí podemos identificar los grupos a los cuales pertenecen y de esa manera también podemos trabajar, ¿sí? Para que no sea siempre el pensar en individualidades, ¿no? Porque en la cultura también hablamos de un todo, ¿sí? Y el trabajar por ese todo.